Esto ya es ridículo. Creo que se nos está yendo de las manos un poco. Esto que yo había mencionado la vez anterior, sobre el revival, que yo no me atrevía a hablar de la existencia de un revival o de una nueva ola, o como se le quiera categorizar, de Hayor o de hard rock de estilo ochentero, con mucho teclado, ¿no? Muy radioamigable, hay que decirlo también. Pero al parecer sí, porque estamos ante Atlantis Drive, que por cierto, proyecto nuevo, este es el primer disco de este proyecto, que conjuga dos palabras que siempre recomiendo, ¿no? Cuando van a ser, chicos, ustedes que van a armar su banda, eviten usar palabras como iron, como fire, como steel. Por favor, eviten esas palabras. Como warrior, dragon, castle, twilight, force. Eviten ese tipo de palabras. Eh, Porque sword también, blade, porque son muy clichés, en serio. O sea, cuando formen un nombre para su banda utilizando esas palabras, lo que van a hacer es tener más de 500 bandas en el mundo con exactamente el mismo nombre. Y si tienen mala suerte, alguna de esas bandas va a cobrar notoriedad en la escena y ustedes van a ser la otra banda que se llama así, que quizá existía desde antes, pero bueno, ya es tarde. Ya es tarde, mis amigos. Mis amigos de Tokyo Blade, que habrá habido 500.000 bandas con ese nombre, pero todos a la sombra de la que todos conocemos, ¿no? Tokyo Blade. O Grim Reaper, bueno, o así tantas otras. Pero en fin, vamos al tema. Atlantis Drive, que son dos palabras que se utilizan mucho, pero que suena bien. Atlantis Drive es muy fácil de recordar, tiene su gancho el nombre, es muy cool, el sonido también, la portada también, aunque están muy en boga estas portadas muy, muy bonitas, ¿no? Con estilo que parecen una mezcla entre inteligencia artificial, no es el estilo que más me gusta a mí de portadas, pero esta cosa entre inteligencia artificial y Photoshop, que es como una especie de arte digital, una especie de Felipe Machado Franco, pero sacado de contexto, o sea, metido en Skynet, no lo sé. Pero son cool y van muy bien con el estilo van muy bien con el sonido. Muy ochentoso esta cosa, esta propuesta, estos colores, estos matices. Pero en fin, ¿qué es este proyecto? Mirá, le voy a leer esta descripción que encontré por ahí en alguna página de internet, que creo que es la que emitió la propia banda, así que seguramente está escrita en muchas páginas y en todas dice exactamente lo mismo, pero lo voy a leer. Dice, Atlantis Drive es un proyecto multinacional, lo cual ya da miedo, ¿no? Impulsado por el guitarrista alemán Markus Pfeffer, o como se pronuncie, que busca, se van a dar cuenta que son todos nombres muy reconocidos, que busca sin duda revivir el sonido del Hayor AOR de la década de los 80. No me digas, ¿no es cierto? En este contexto, no me digas, o sea, vamos a hablar de revival, al final tenía razón, qué loco. Para ello se ha buscado un compañero de aventuras espectacular. ¿Por qué narra así? Ni que fueran los Dragon Force. Ni que fueran los Twilight Force narrando las desventuras de sus integrantes. Y el Chirilión y demás. Y es que tiene al micro ni más ni menos que al legendario Mark Bowles. Acá sí le vamos a dar la razón porque Mark Bowles no necesita presentación. Mark Bowles. Porque, a ver, tirando de memoria, ¿qué podemos decir de Mark Bowles? Que todos sabemos, ¿no? Ewell Marstein, Rising Force, por supuesto. A ver, The Codex, ese proyecto con Magnus Carlson, que fue un solo disco. Eh, bueno, justamente él participó, cantó una sola canción en el primer disco del Free Fall, del proyecto de Magnus Carlson, que en su momento era Magnus Carlson Free Fall, y fue ese solo disco, pero después terminó sacando 3 discos más, ¿no? Desde que el proyecto anduvo bien. Pero él participó en el primero, nomás si no mal recuerdo. Bueno, participó en Genius, de hecho es el protagonista de la historia de la ópera de Genius, el rock ópera, no sé si la escucharon, escúchenla por favor. Tiene unas participaciones de John Patrick MacDonald y de Tris Poltendal que son brillantes. Bueno, participa en el Legend of Valid Doom, de la ópera de Marius Danielsen. Bueno, en el Krylord, la ópera de Boguslav Belcerac, o Balcerac, no recuerdo exactamente, creo que Balcerac. Boguslav Balcerac, creo que se llamaba, el autor de la ópera Krylord, que es muy conocida en los últimos años. Después, bueno, lo que todos sabemos. Bueno, lo de Labyrinth. Él, de hecho, fue miembro oficial de Labyrinth cuando se anunció la salida de Roberto Tirandi. No sé si ustedes recuerdan. Se anunció que su reemplazante iba a ser Mark Bowles. Cosa que en su momento no me agradó. Por varias razones. Cosa que yo había dicho en su momento. Cuando
Yo opino, esta es una opinión totalmente personal, pero creo que cuando una gran banda de ese calibre pierde un vocalista y frontman tan representativo y de tanta calidad como ese, lo ideal es o buscar un reemplazante a la altura de semejante leyenda o directamente irse con un desconocido, con alguien que es, con un fan, como dirían, ¿no? Con un, con un, a ver, con una promesa, con un chico de 30 años menos y a ver qué va. Porque buscar reemplazar ícono con ícono depende del tipo. A ver, con Fabio Leone fue todo un caso. Fue el caso, de hecho, en el cual yo desarrollé este tema. Hace un video de hace unos años. Porque Fabio es un ícono, al nivel tanto de André Matos como de Edu Falaschi. Pero era diferente. Es diferente, pero Engray lo hizo tan bien que no se pudo decir más nada. Pero bien, hay casos. No voy a entrar a hablar de eso ahora, pero hay casos donde se reemplaza por vocalistas que cambian el estilo y la banda termina cambiando el estilo a su vez. O bueno, vocalistas que se terminan dañando por imitar el estilo del vocalista anterior, o que lo hacen por un tiempo y después caen en lo que les es más natural y más cómodo. Esto para mí hay dos casos que son totales. El caso de Ray Alder en Fate's Warning, que en el No Exit, ustedes si escucharon ese disco se darán cuenta que él intenta imitar el tono y hasta el color y la técnica de Geoff Tate. Y posteriormente vemos que en realidad Ray Alder es un vocalista más barítono, que se siente mucho más cómodo en esos tonos medios. Y el otro caso es el de Alfred Romeo, que en el homónimo de Darkmoor y en el Beyond the Sea también un poco, intenta imitar los tonos de Lisa Martin, que es bien difícil, no solo porque es mujer, sino porque Lisa Martin es una leyenda, sabemos quién es, ¿no? Y después ya no, después en el Ancestral Romance, en el Autumn, en el Tarot, ya además Darkmoor cambia su sonido, él empieza a jugar ya con los tonos que le quedan más cómodos, que como ya vimos, a esta altura está comprobadísimo de que a él se le facilita mucho más y lo hace muy bien en los tonos de voz de barítono y voz más plena. Tonos altos, pero en voz plena, no son esos tonos agudos y metálicos tan típicos del power metal. Pero en fin, no me quiero ir de tema. Pero sí, esta cuestión de reemplazar los vocalistas fue un tema. Como decía, Mark Wolf fue miembro oficial de Labyrinth, pero no llegó a grabar nada. De hecho, volvió el propio Roberto Tiranti sin que pase nada. Y años después apareció el proyecto Shining Black, que es un disco, dos, perdón, a esta altura ya, pero fue un proyecto de Olaf Thorsen, guitarrista y líder de Labyrinth, y de Vision Divine, como todo el mundo sabe, con Mark Bols. Y fue como, bueno, lo que nunca se hizo en Labyrinth, este disco es como una... decir, bueno, hubiera sonado así. Y está muy bien, así que vayan a buscarlo. Después, bueno, lo que todos sabemos... Rings of Fire. Ring of Fire, que es su banda, por onomasia. Y bueno, claramente sus 3 discos solistas, que son muy buenos, por cierto, muy poco valorados, pero estos son muy, muy buenos. Es un vocalista reconocidísimo y de una calidad absolutamente incuestionable. Todos lo conocemos a Mark Bols. A ver, ponerse a hablar de Mark Bols. No digo que es hablar de Rob Halford, pero es como hablar de Michael Kiske, es como sí. O de Geoff Tate, que lo mencioné hace un rato. Son vocalistas ya reconocidos, de altísima trayectoria y de altísima calidad. Igual hay algunos comentarios sobre este disco de Atlantis Drive que yo no coincido, porque muchos dicen que escuchar a Mark Bols en estos territorios más jarroqueros, más hayor, más melódicos, más... la palabra sería simples, pero más directos, más elementales, va a sonarle raro a los seguidores del vocalista. No, es cosa que yo no coincido, porque primero creer que Mark Bols toda la vida cantó power metal super true es mentira. A ver, la discografía de Will Marsden en general y con Mark Bols en particular tiene un montón de temas super jarroqueros, llenos de teclados y demás. Después, y Will Marsden no puede quedarse sin hacer un solo extraordinario en cada canción que hace porque le encanta la cámara, ¿no? Como corresponde a semejante animal. Pero yo no soy fanático de Will Marsden, claro, pero bueno, siempre entendí ese afán. Me parece absolutamente comprensible. No es lo ideal, en mi opinión, desde el punto de vista artístico, pero es absolutamente comprensible. Además, estamos hablando de un animal muy, muy influyente y un ícono. Pero fuera de eso, la estructura de las canciones a veces obedecían un hard rock bastante genérico y radioamigable, dentro del cual Mark Bols se manejaba muy bien. De hecho, You Don't Remember, I Never Forget, que el nombre es más largo, ese hit es súper hard rockero y es súper hayor. Y en este disco hay de eso también, pero Mark Bols... en este disco, más allá de que su voz es más madura, de que se conoce mejor, cosa que pasa
que es muy normal con vocalistas de esta trayectoria y de esta edad. Sí, obviamente los tonos ya no son tan altos, pero el control es absoluto. Y esta búsqueda de la melodía perfecta se nota. Nuevamente como ya lo mencioné en los discos anteriores, el disco de Néstor y en el disco de Neverending John's Dream, este tipo de música es muy elemental, es muy simple, es muy accesible, es muy directa, gusta a todo mundo, pero la calidad de los elementos, aunque sean pocos, están súper cuidados, porque está muy bien cuidado todo acá. El sonido es perfecto, todo está perfecto acá. De hecho, a ver, es un disco bastante genérico con el plus de ser parte de esta nueva, al parecer sí tenemos el revival, ¿no? O la nueva ola, o como le quieran llamar, con Mark Borns a la cabeza, bueno, quién mejor, ¿no? Así que este es un disco muy disfrutable, en fin. Sí, se me hizo un poco larga la reseña, no sé si el disco daba para tanto, pero sí, escuchen esto.